Leiva Isaac y yo, Irán Ruiz, para hablar sobre distintos tipos de desarrollo sustentable. Comenzaremos hablando sobre el reciclaje de la basura inorgánica. La basura inorgánica se puede utilizar para hacer biomasa, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, en la biomasa es más que nada juntar residuos orgánicos que ya están secos, por así decirlo, y se meten a un horno, el cual está posicionado debajo de un caldero que calienta agua hasta su punto de ebullición y generando, mejor dicho, la corriente eléctrica que se almacena después en baterías para después administrarla a los hogares de las casas. Es un proceso bastante importante, energía limpia y sustentable. ¿Y hasta qué punto Pero sería viable? Porque, digamos, tenemos distintos tipos de residuos. Tenemos desde los residuos líquidos, los sólidos, los peligrosos. Entonces, sí, o sea, ¿en qué nos podría afectar que, por ejemplo, recicles una jeringa que pueda perjudicar todo el proceso de la biomasa? ¿O ya, cómo los vas a ir clasificando para determinar cuáles son adecuados y cuáles no? o nos enfocamos solo en productos orgánicos, como cáscaras, todo esto, para generar un poquito más, un poco más limpio. Pero eso de las cáscaras ya entraría en el reciclaje de basura biodegradable. Entonces, compañero, ¿cómo Bueno, clasificaríamos los diversos residuos para generar la biomasa sin perjudicar otros sectores del medio ambiente? mira, para empezar, sí hay algo que a considerar de residuo que genera la biomasa, que es como se queman estos residuos orgánicos, dióxido de carbono. Entonces, todo lo que se desprende a la atmósfera tiene que pasar por una serie de filtros para que no contaminemos más de lo que estamos intentando evitar. En este caso, bueno, lo que me habían preguntado al principio de cómo se clasificaría en sí cualquier tipo de residuo orgánico que ya esté seco podría servir. Si está húmedo, pues no se va a quemar y no se va a aprovechar el 100% de la energía que podría dar. Entonces, sería un reciclaje para basura orgánica o biodegradable, ¿no? ¿Eso o sería un tipo Biodegradable, no o sea, sé. espérame, o sería limpiar antes el residuo? O sea, pasar por, no sé, un tipo de filtración, una limpieza. Pero haciéndolo un poquito más caro el proceso. O sea, Sí, eso básicamente sí. tenemos que recolectar todo aquel material que sea, por ejemplo, cáscaras de naranja y eso, y secarlas para posteriormente quemarlas y generar energía que va a ser almacenada en baterías. Sí, se almacena en las baterías, pasando, yo que sé, por puentes rectificadores, como las turbinas están generando corriente alterna, pasa por un puente rectificador para que así la batería lo pueda almacenar y ya con la ayuda de generadores, esa energía se hace llegar a las casas. Ok, entonces sería una energía renovable, se podría decir, o se le podría llamar. Pues mira, el campo siempre deja residuos, de ahí se ocupan mucho lo que se quema, Al hacer todo este proceso de transformación, ¿no estamos afectando otras áreas? ¿O no contaminamos más de lo que genera? Por eso te digo que se utiliza una serie de filtros para el CO2 que se emite de quemazón, no llegue Bueno, no sale en con su exterior totalidad como... a la atmósfera. Okay, okay. Lo que se utiliza en ese filtro es carbón activado que separa las moléculas de CO2, o bueno, del dióxido de carbono, del oxígeno puro, y ya es lo que se emite hacia la atmósfera, para que no sea tan dañino y, como dije al principio, no contaminar más de lo que estamos buscando hacer generando este tipo de energía.
O sea, nos estaremos enfocando en un reciclaje terciario, o sea, generar más energía. ¿Por qué no enfocarnos en un reciclaje primario, donde generamos nuevos productos conservando las mismas características? Oye, compañero, tengo una duda. ¿Cómo vas a regenerar una naranja a través de la No cáscara me de naranja? refiero de eso, me refiero, estamos hablando de residuos inorgánicos, aquí entran los plásticos, nunca pasamos a orgánicos. Es que acá el compañero nos dio ese ejemplo de la biomasa con productos orgánicos. Por lo Estábamos que hablando de orgánicos. Está bien, ya, me callo los hocico, ya. Bien, pues no, no hay problema, para esto es el debate de cosas, ¿no? sí. ¿Cuál sería el siguiente tema a tratar? El siguiente tema a tratar sería el reciclaje de basura biodegradable, lo que me lleva a pensar que esto sería como hacer una composta. Básicamente no estamos perdiendo nada y solamente estamos generando un bien para las plantas. Pues más que nada sería tomar como ejemplo, o sea, crear productos que sean biodegradables o biocompostables. Ya Sí, sea como los está haciendo ahorita las bolsas, cualquier producto plástico, ya sea el PET. Pues déjame decirte que las bolsas biodegradables, exodegradables y derivados, recientemente hicimos un experimento con el en la profesor escuela Cerrato con el y profesor descubrimos que Cerratos esto no funciona. y no funcionan esas bolsas. Se necesitan otras técnicas de reciclaje aparte del curso natural para poder degradarlas o comenzar a degradarlas. Nada más que mientras que no tengamos esto, seguiría generando más contaminación, que sería la típica, Básicamente es eso. ya, porque siempre para eliminar basura se combustiona. Entonces, de hecho, sí, siempre la queman. Bueno, pero Sí, por hablando eso es que surgió la biomasa, por el exceso de basura. sí, es básicamente lo que se podría generar a partir de ello, porque la bolsa como tal va a tardar demasiado en degradarse o necesita otras características o ambientes para poder comenzar a degradarse. Sí, es más complejo. Yo pensaba, de hecho, cuando empezamos la práctica, sí, para mí fue como, se me hizo interesante el tema para saber si realmente funcionaba. Y pensé que sí sería así por toda la publicidad que le dan y eso, pero no, no se logró nada. Ni siquiera sumergiéndolo en diferentes, sustancias con mezclas y demás cosas. No, no, no fue el resultado que esperábamos. Con solventes, ¿no? No con mezclas. Sí, No, sí pero con fueron los demás mezclas. solventes no hubo ningún cambio que se pudiera destacar, solo que algunos se hicieron un poco más viscosos y se decoloraron un poco. Pero fuera de eso, el plástico no se degradó, que nos lleva a lo mismo. ¿Por qué sería degradable si no se degrada? No se degradó en el intervalo de tiempo que se promete, ¿no? Sí. Más o menos, porque El generalmente intervalo dicen de Sí. que tiempo que se prometen degrada para... entre De un hecho, mes y son medio. 2 meses y se supone que se empieza a degradar. Ese experimento lo dejamos como 3 meses aproximadamente y no hubo ningún cambio. Mm, De hecho, ni siquiera fue el tiempo que el maestro nos decía, que nos pedía. Fue más tiempo debido a la cuarentena, que no regresamos a la escuela en el tiempo en el que se debía. Y eso en la intemperie, que es donde teníamos estos frascos de Gerber con las sustancias y las bolsas. Este, en, pues eso, estuvo en la intemperie el más tiempo del que se debía y ni así se degradó. Y ahora, con esto de la cuarentena, con lo que hemos estado pasando, ¿creen que hubo más, se generó más desecho o hubo menos? Pues el exceso Siento de yo que se está cubrebocas generando más desecho. de solo un uso, pues es un ejemplo, porque la demanda en el mercado no sé, médico y aumentó. Por ejemplo, yo que me enfermé, que casi nunca me enfermo por estas fechas, en los años, pues empecé a consumir más gas, jarabes y demás cosas que quieras que no generan basura. Y no creo que sea la única persona que haya pasado por esto, por ahí demás. No, aparte en los hospitales eso está lleno, o sea, Por lo las mismo medidas que, de sanitización. por lo mismo que mencionó el compañero, yo también creo que está en aumento
debido a todo la comida que le están haciendo para para entregar en Sí. casa. Se ocupan más bolsas, se ocupan más recipientes desechables. En sí, no se ocupa algo que se pueda estar reutilizando bastante. Solamente la bolsa, pero lo demás ya no se puede volver a usar. Es muy complicado darle un segundo uso. Y por ejemplo, para estos casos, ¿qué es lo que se podría hacer para tener ahora sí que, para que sea más sustentable el reciclaje? O sea, como qué medidas podríamos tomar? La primera sería separar bien la basura, debido a que nos ayuda más a darle un reciclaje Separarla para correcto. su reciclaje correcto. Si le ponemos todo con el PET, todo con el PVC y todo con el acrílico, lo que salga, va a ser más fácil que lo reciclemos a que si está todo revuelto. También, si está todo revuelto, ese material se puede contaminar, lo cual lo va a hacer inservible para un segundo uso o futuras piezas que se puedan generar con ese material. Y aquí es donde ya hablamos del reciclaje primario. Sí, se podría decir. Pero antes del Sí. reciclaje primario lo tenemos que llevar a algún centro de acopio donde lo limpien y lo trituren para que después ese material pueda ser enviado a alguna fábrica donde ocupa el material reciclado para poderlo transformar y hacer piezas nuevas con material reciclado. Entonces, Bien, ¿cuál sería el siguiente tema a tratar? El siguiente tema que vamos a tratar van a ser las plantas de energía solar. Bien. de aquí podemos intentar comparar, o sea, ¿a qué me refiero? Con los distintos tipos de energía. Tenemos energía la nuclear, tenemos energía eólica, tenemos la solar, entonces, hidráulica. Entonces, aquí, ¿cuál podría ser la más viable y en conforme calidad y precio? Xiaomi. Yo voy por la energía solar. Tal vez es una buena inversión al principio, pero es un poco renovable, ya que siempre va a haber sol. Y teniendo en cuenta que tienes un calentador solar, siempre vas a tener agua caliente para bañarte en el día, porque pues, ya recolectó la energía solar. También los diversos paneles solares que existen para prender algunas luces por la noche, y eso nos ayuda a ahorrar costos y también te alumbra. Y digamos que la energía eólica pasa lo mismo, siempre hay viento, Pero sale más caro Pues para, una planta eólica a una planta de energía solar. pero una planta eólica cubre más. Digamos, con una simple planta O sea, eólica te puede llegar a cubrir desde un pueblo hasta una ciudad. Ah, pero ambas son muy caras. A la larga sí puede resultar, requiere una gran inversión, pero sí tiene razón Rivero, una planta eólica es más rentable porque es que, mira, dependen varios factores. La planta eólica necesita de un lugar en el que siempre haya viento y sea fácil de construir porque tiene que haber varias hélices pues en movimiento recolectando la energía. Es igual que lo que hablábamos de la biomasa. Mueve una turbina, un generador, que, que igual toda esa energía se almacena en batería, al igual que la energía solar. Pero esa, como digo, no es tan fiable porque es muy cara. Y puede funcionar, pero si llegas a tener tu instalación en casa, Por eso, individual, yo ¿sabes? solamente estoy diciendo la comparación entre estas dos, poniéndolo en una casa. pero ¿qué Sale más. pasa? ¿Qué pasa si tenemos una instalación mala en la energía solar? De por sí es una gran inversión. ¿Qué tan frágil es un panel? ¿Cada cuándo se le debe dar mantenimiento? Ahí ya empieza a subir un poco los costos. Sí, pero, Sí. o sea, supón que lo vas Es a poner en la que ahí ciudad. son más piezas eléctricas en la parte de la energía eólica.